Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Nullius in Verba y esta vez volvemos con la serie de Respondiendo Creacionistas. Hoy vamos a hablar de una afirmación que realizan algunos creacionistas, sobre todo gurús creacionistas, ojo, cuidado con profesionales, que es que la evolución es demasiado lenta o como se suele llamar el problema del tiempo espera, o en inglés the waiting time problem. En cualquier discusión sobre creacionismo con creacionistas, siempre nos encontramos con el mismo problema. Esta gente acepta la evolución y sus mecanismos hasta ciertos límites. Es decir, dicen que los perros y los lobos, por ejemplo, están relacionados, pero no más allá. Bien, aceptan la evolución hasta estos límites, estos dos grupos creados, pero ¿por qué no más allá de estos? Cuando siguen exactamente los mismos mecanismos. Este problema es lo que yo suelo llamar el problema del límite. Y los profesionales dentro del creacionismo, los gurús, intentan solucionarlo por diferentes argumentos. Ya hemos visto uno de ellos, que es la complejidad irreductible. El límite estaría en que precisamente los rasgos que no pueden evolucionar son los que son irreductiblemente complejos. Esto ya lo hemos refutado y lo hemos revisado en el primer vídeo, concretamente de esta serie, así que tampoco vamos a pararnos mucho tiempo en este argumento. Otro sería, por ejemplo, la entropía genética. Es decir, que, por así decirlo, vamos a resumirlo en que las poblaciones no pueden evolucionar porque la acumulación de mutaciones provoca extinciones de estas poblaciones. Esto es un argumento creacionista que me encanta, es probablemente de mis argumentos creacionistas favoritos, así que seguramente lo veamos en un próximo vídeo. Pero hoy vamos a hablar de uno muy concreto, que es el problema del tiempo de espera. La evolución de los rasgos y la divergencia entre poblaciones requiere como de demasiadas mutaciones, demasiados cambios a nivel genético. Ergo, supuestamente no hay suficiente tiempo para que ocurran estos mecanismos evolutivos. Precisamente vamos a hablar de esta posible solución al problema del límite. Por un lado tenemos la complejidad irreductible, el límite está en características de los rasgos, entropía genética, el límite está en que la acumulación de mutaciones es letal, y el tiempo espera, el límite está en el tiempo, que no hay suficiente tiempo. Esto no me lo he inventado yo, esto es un problema, bueno, un problema que discuten los creacionistas muy a menudo. En general se resume en que el proceso evolutivo, la aparición de diferentes rasgos por evolución o de la divergencia entre las poblaciones ocurren demasiado demasiado lentamente, al menos por mecanismos evolutivos. Por lo tanto, como no hay tiempo suficiente para haber ocurrido por evolución, no ha ocurrido por evolución, y ese es el límite que ellos dicen. Esto es una cosa que vemos de gurús creacionistas. Aquí vemos ejemplos en el documental Dismantled, que es un documental creacionista, concretamente creacionista de Tierra Joven, donde, por ejemplo, gente como John Sanford dice: "Eight mutations waiting for eight specific mutations takes more time since the time from the Big Bang". Esto lo dice John Sanford y lo podéis buscar en Dismantled, que creo que es público. Lo intentaron vender y no les salió muy bien. O incluso en el propio documental se dice esto: "Even granting a best-case scenario for the evolution, but generously assuming human and chip DNA is 99% identical, the remaining 1% would be still a difference of 30 million DNA letters, an impossible genetic barrier for evolution to traverse in 6 million years". Esto incluso lo hablan otros gurús creacionistas, no solo en Dismantle, como por ejemplo Rob Carter. Este señor, probablemente hablaremos de él en el futuro. Como veis, esto es un vídeo suyo en biblicalgenetics.com. O incluso también, para alegría de los creacionistas, este es de las pocas cosas que han pasado por el proceso de revisión por pares en revistas serias. Es cierto que está en Theoretical Biology, que es una revista que, bueno, las revistas de biología teórica es un poco, de modelos son un poco así así, pero bueno, concretamente que vemos a John Sanford, una revista de revisión por pares que habla de Waiting Time Problem in a Model of Hominin Population. Obviamente todos estos papers han sido respondidos por la comunidad, así que algo esté publicado no significa que sea 100% real. Hay que leer la metodología y la metodología de este paper es atroz. Pero bueno, ahí está, es de lo poco que tienen los creacionistas para poder ser tomados medianamente en serio. La cosa es que es muy curioso, porque este problema ya lo plantearon anteriormente investigadores serios. Concretamente, este problema, el problema del tiempo espera, se deriva de un problema real, de un dilema, que es el dilema de Haldane. Bien, este señor Haldane, biólogo creo que escocés, no me acuerdo de origen escocés. Voy a intentar resumirlo, el problema es mucho más profundo,
Pero Haldane realizó una serie de cálculos, bien, de la evolución de los mecanismos de evolución de mutaciones beneficiosas y dice, y según él no cuadraba la diversidad genética conocida en ese momento por Haldane, concretamente por unas cosas que se llaman isoenzimas, estas cosas, y otras variantes, con la velocidad de la mutación. Es decir, hay demasiada diversidad, o al menos Haldane pensaba que había demasiada diversidad para el ritmo en el que se sucede la evolución. La cosa es que este problema, que es del siglo XX, ya está solucionado. Ya está solucionado por muchísimos mecanismos. Tres de los principales es, primero, la reproducción sexual y la recombinación genética previa. Esto acelera la evolución. Por lo tanto, el diagrama de Haldane no tiene en cuenta la reproducción sexual, no tiene en cuenta el ritmo real de la evolución. Otra solución, por ejemplo, nos la propone Moto Kimura, investigador japonés, y las personas que trabajaron en sus teorías y en sus conclusiones, que se resumen de manera muy simplista, ¿de acuerdo? Y que podemos profundizar muchísimo más, que es que la mayor parte de las mutaciones acumuladas son neutrales para la población. Por tanto, Haldane no estaba teniendo en cuenta que el ritmo de la evolución tiene que tener en cuenta que casi todas son neutrales. No todas tienen que ser beneficiosas, y las neutrales en el futuro pueden ser beneficiosas, porque ser neutral o beneficioso depende del contexto. En relación con estas mutaciones neutrales, también la idea del umbral de selección. No es que solo las beneficiosas se seleccionan, es que beneficiosas y neutrales se seleccionan. Se seleccionan todas las que estén por encima de lo que se llama el umbral de selección. Todo lo que esté por debajo del umbral de selección no se selecciona. Y por tanto hay un equilibrio en las poblaciones. Los individuos no tienen que ser lo mejor constantemente en todo lo que hacen. Simplemente tienen que ser lo suficientemente buenos como para sobrevivir, como para estar por encima del umbral de selección. Por lo tanto, el ritmo de la evolución es muchísimo más rápido que lo que calculaba Haldane. La cosa es que los creacionistas intentan tomar este problema del tiempo de espera y lo aplican a su forma de pensar, pero con muchísimos problemas porque no toman bien el problema del tiempo de espera e ignoran las soluciones. Yo tengo aquí tres problemas, para mí son tres problemas, igual que para otros investigadores también, así que vamos a hablar de estos tres problemas. El primero es el objetivo concreto, como yo lo llamo. Primero, los creacionistas asumen un objetivo concreto en la evolución, una secuencia concreta, un evento de especiación concreto. Aquí ejemplos, por ejemplo, de un artículo que os voy a referenciar también que habla del Waiting Time Problem por creacionistas, donde dice que, como último en su metodología, que analizaron el tiempo hasta alcanzar un objetivo, una secuencia en este caso que están analizando, fijada y preespecificada anteriormente. Bien, esto no lo estoy inventando yo, está en sus artículos. Igual que, por ejemplo, el artículo de Sanford que antes he mencionado, cuando habla del Waiting Time Problem y a Hominin Population, está hablando de Target String of Nucleotides, Target String Arrows, Individuals Carrying the Target String. Es decir, está hablando de que está fijando un objetivo previamente y está viendo cuánto se tarda en llegar hasta ese objetivo. Esto es un problemón y aquí claramente no están entendiendo cómo funciona la evolución, porque es incorrecta esta aproximación. En biología, la biología no funciona así. Primero, sabemos que en conjuntos de secuencias aleatorias hay muchas que tienen actividad y función, no solo una. Bien, porque en la biología un mismo problema puede ser solucionado por diferentes cosas, como ya vimos en anteriores vídeos. Es decir, y esto es porque diferentes secuencias pueden tener la misma función. Por tanto, no tiene sentido esta aproximación de a ver cuánto tardamos en llegar a una en concreto. Es mejor la aproximación a ver cuánto tardamos en llegar a cualquiera que cumpla. Concretamente, estos dos artículos me encantan y voy a analizar el segundo, el de Jonah, de Random Sequences Rapidly Evolve into de Novo Promoters. Y vamos a ver un poco, vamos a revisarlo un poco, ¿no? Estas son las figuras principales. Aquí nos habla básicamente de el número de promotores de secuencias reguladoras de un gen, del operón lactosa, concretamente en Escherichia coli, y lo que hacen es sustituir ese promotor, lo quitan y sustituyen por secuencias aleatorias. Y esas secuencias aleatorias, algunas les inducen una o dos, les inducen una mutación o les inducen diferentes tipos de mutaciones. ¿Cuáles son las conclusiones? Para resumir esta figura que a lo mejor no se entiende muy bien. Y esto lo dice en el artículo. En el artículo, lo que se dice este es artículo que alrededor del 10% de secuencias aleatorias funcionan como promotores. Es decir, si tú insertas secuencias aleatorias sin incurrir en ningún tipo de mutación, sin mutarlas de ningún tipo, 10% de ellas son promotores, funcionan como el promotor del operón lactosa.
Si introduces una sola mutación, el porcentaje sube del 10 hasta alrededor del 60%. Y recordemos que son, primero, secuencias aleatorias, segundo, mutaciones aleatorias. Esto ocurre porque no se busca el promotor original, lo que se busca es cualquier secuencia que funcione como promotor. Da igual que sea el original o no, porque así es como funciona la evolución. No tiene sentido asumir una secuencia objetivo, hay que buscar cuáles sirven como esa secuencia objetivo. Vamos con otro problema, y este es también un problema bastante fundamental. Yo llamo en serie versus en paralelo. Los creacionistas asumen que las mutaciones en este problema del tiempo espera deben de ocurrir, propagarse y fijarse una por una. Por eso es tan lento. Por eso dicen que es tan lento. Y esto lo dicen un montón de fuentes. Esto es decir que piensan que es un proceso en serie, donde un organismo en él ocurre una mutación, se propaga, se fija y así va cambiando de uno en uno. No funciona así la evolución. La evolución de las poblaciones ocurre en paralelo. Es un proceso en paralelo. Todos los organismos acumulan mutaciones o experimentan mutaciones y los organismos luego, por reproducción sexual, los que desarrollan reproducción sexual, producen descendencia que tiene las mutaciones de sus ancestros. Por lo tanto, el ritmo de la evolución se acelera enormemente en el momento en que es un proceso en paralelo y en el momento en que hay recombinación genética y reproducción sexual. Y esto está relacionado con el tercer problema, y es que ignoran la recombinación y la reproducción sexual. Es decir, saben que esto es un problemón, invalidan su argumento, aquí un error es invalidan con n, porque saben que acelera el ritmo de la evolución. ¿Qué hacen? Lo ignoran. Literalmente lo están ignorando. Y tengo pruebas de esto. En el paper de Hozier, concretamente de 2021, dice que is reasonable then to believe that recombinations between two parent regulatory sequences can be ignored. No es reasonable. Por mucho que digan que no sé, que se asemejan mucho a la secuencia original, no es razonable. Precisamente no es razonable porque la recombinación y la consecuente reproducción sexual acelera la evolución, acelera el proceso. Por eso lo ignoran, porque saben que así pueden inventarse un ritmo muchísimo más lento que no es real. ¿Por qué lo acelera? Como hemos dicho antes, imaginemos dos organismos. Tienen la mutación verde y la mutación roja. Si se reproducen entre sí, no solo por recombinación van a crear gametos que son células reproductoras muy variadas, con mucha diversidad genética, es que su descendencia va a tener ambas mutaciones. Es decir, las poblaciones de esta manera pueden hacer que los individuos adquieran mutaciones concretas muchísimo más rápido. Por eso los creacionistas ignoran estos procesos, porque saben que son letales para este argumento. Y por eso se refutan, por ejemplo, el de Haldane. Vamos a hacer un pequeño resumen. Y es que los creacionistas tienen un problema a la hora de decir hasta dónde puede llegar la evolución y sus mecanismos. Y para ello cogen el dilema de Haldane, lo toman y lo modifican, lo perturban para poder adecuarlo a su forma de ver las cosas. Y esto hace que tengan muchísimos más problemas. El dilema lleva décadas resuelto, pero como los creacionistas ignoran todas estas respuestas y cometen muchos más errores, el problema es todavía mayor y tienen muchísimos más problemas. Primer problema, entre ellos, destacado tres. El primero, asumen que se busca una secuencia concreta, un cambio concreto. No funciona así la evolución, lo siento mucho. Ignoran cómo funciona la evolución a las poblaciones, que es un proceso en paralelo, donde las mutaciones ocurren de manera simultánea en diferentes individuos y luego se juntan por recombinación y reproducción sexual. No es en serie. Y además ignoran de manera completamente, o sea, con alevosía, vaya que lo saben perfectamente, la existencia de la recombinación genética y la reproducción sexual. Esta es una primera parte, porque quiero hacer una segunda parte, y es aplicar el problema del tiempo de espera y la evolución humana. Y quiero separarlo porque aquí, bueno, hemos hablado de problemas fundamentales de los creacionistas, pero con la evolución humana vamos a hablar de una cosa que me encanta y que veremos en próximos vídeos, que es los creacionistas y sus matemáticas. Cómo ninguno de esos números tiene ningún maldito sentido. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.